Y debido a la crisis sanitaria, la encuesta CACEN 2020 se va a realizar vía telefónica en una segunda etapa entre el 31 de octubre y 31 de enero del año 2021. Recordemos que esta encuesta tuvo que ser aplazada por razones obvias. El cuestionario abordará temas como la malnutrición, la ocupación laboral y también el hacinamiento. Vamos a conversar sobre esta nueva forma de aplicar a la CACEN y su contenido. Ya estamos en contacto con Eduardo Valenzuela, decano de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Católica. Gracias por acompañarnos. Muy buenos días. Buenos días, Nicolás. A ver, primero que todo, Eduardo, para quienes nos ven a esta hora, vamos a lo básico. Y creo que es relevante siempre ir reiterándolo. ¿Cuál es la importancia de la encuesta CACEN? ¿Qué se saca de la encuesta CACEN? La encuesta CACEN es la principal encuesta que mide ingresos en el país. Los ingresos que reciben las personas, sea ingresos provenientes de su trabajo o provenientes de otras fuentes, entre las cuales se cuentan los subsidios que reciben de la política social del Estado chileno. Entonces, es la gran encuesta que nos permite estimar el nivel de ingreso que obtiene la población para vivir. Y de allí surgen las grandes medidas que todos conocemos de pobreza multidimensional y también de la concentración del ingreso. Lo que sabemos sobre la proporción de chilenos que están en pobreza, incluso que están en extrema pobreza, lo que sabemos sobre los chilenos que están en condiciones de vulnerabilidad social, es decir, con riesgo de caer en pobreza, y lo que sabemos sobre la distribución del ingreso proviene del CACEN. A ver, en la forma que de ayer también se explicaba junto a la ministra de Desarrollo Social y Familia, Carla Rubilar, de esta CACEN 2020, que como comentaba en algún minuto se aplaza, por razones obvias, por la situación de la pandemia, para su realización, se le encarga al Centro de Estudios y Encuestas Longitudinales de la Católica, Universidad Católica, cambiar el sistema. Y va a ser de la siguiente manera: una primera etapa, preetapa, va a ser de alguna manera captar a las personas, una visita rápida de que se le va a llamar por teléfono en una segunda etapa, ¿no? ¿Fue muy difícil poder desarrollar este nuevo marco, esta nueva forma, digamos, de poder captar la información de la CACEN 2020? ¿Y qué fue lo que se consideró para finalmente llegar a estas dos etapas en una situación de pandemia? No, el principal obstáculo hoy es hacer una encuesta presencial en gran escala. Claro. Lo que nosotros tenemos es una muestra de alrededor de 100.000 hogares chilenos que va a ser contactada en una entrevista brevísima a través de la cual se va a pedir a ese hogar y a determinadas personas que entreguen su número telefónico para posteriormente, en una segunda etapa, hacer una entrevista telefónica de alrededor de 30 minutos. Entonces, tenemos dos etapas. Tenemos la muestra la proporciona el INE, Sí. el Instituto Nacional de Estadística. Esa muestra va a ser visitada enteramente. Es la etapa de precontacto, que se llama. Precontacto, Ya. exacto. Se le va a preguntar a la persona 2 o 3 preguntas sobre la composición de su hogar y su número telefónico, y luego se la va a contactar telefónicamente. Y entonces vamos a hacer una encuesta telefónica, como se hace por lo demás en muchas partes del mundo. Claro. Las encuestas presenciales hoy día son raras, son poco frecuentes, y por lo tanto, en términos de cambio en la metodología, claro, es significativo, pasamos de una encuesta presencial a una encuesta telefónica, pero en general ese es un cambio bastante frecuente en todas las encuestas en el mundo. Sí. Eduardo, ¿por qué se considera esta etapa de precontacto para luego llegar a la encuesta propiamente tal vía telefónica? Igualmente va a haber una etapa presencial. Para recordar, comienza el 31 de octubre, pero son un par de minutos, una pregunta. De hecho, la persona identificada por la Universidad Católica, por el Ministerio de Desarrollo Social y Familia, no entra al hogar, sino que hace una serie de preguntas, pide el teléfono y luego se va. Esto debido a la situación de crisis sanitaria. Exactamente. Entonces, el contacto va a ser mínimo, y la razón por la cual necesitamos el número telefónico es que la muestra que proporciona el INE es una muestra domiciliaria. Nosotros sabemos el domicilio de la persona, pero Claro. no podemos contactarla telefónicamente porque no conocemos su número telefónico. Entonces, el precontacto tiene como propósito principal simplemente establecer cuál es su número telefónico y probablemente un horario de contacto que le convenga a la persona.
La proyección que tienen ustedes con este trabajo va a ser bien inédito en términos de la CACEN y, como usted mencionaba, es algo que ya se está haciendo a nivel internacional. Y tomando lo primero que comentábamos, la importancia que tienen los datos que revela este tipo de encuestas, considerando que para muchas familias su situación socioeconómica o en términos multidimensionales seguramente ha cambiado desde el año pasado hasta hoy, parte de lo que es la crisis multifactorial que estamos viviendo actualmente. Exacto. Esta CACEN, que hemos llamado CACEN en pandemia, CACEN 2020, es una CACEN especial, en la medida en que nos va a permitir estimar muy precisamente el impacto que ha tenido la pandemia, la crisis pandémica, sobre el ingreso de los hogares. Nosotros, desde luego, esperamos tener cifras exactas, precisas sobre ese impacto. Todos sabemos y presuponemos que ese impacto puede haber sido muy severo, pero necesitamos tener precisión acerca de eso, ¿eh? Entonces va a ser una encuesta de un interés que nunca antes había tenido que hacer, que es no solo estimar las medidas convencionales de pobreza y de concentración del ingreso, sino en este caso preciso las consecuencias que ha tenido la pandemia sobre los hogares chilenos. Y resultados que van a servir justamente para ir afinando y mejorando las políticas públicas enfocadas a los grupos más vulnerables, aquellos que entran en la vulnerabilidad producto de los efectos de esta pandemia, me imagino. Exacto. CACEN fue ideada originalmente no solo para conocer, sino también para orientar política social, en particular política relacionada con pobreza. Entonces, los datos CACEN siempre han servido para orientar mejor, ¿no es cierto?, la política social del Estado, para detectar cuáles son realmente los grupos vulnerables, para estimar efectivamente cuánto está afectada la vida de las personas. Entonces, bueno, es un instrumento muy importante, muy fundamental para guiar política social, para estimar magnitudes de los grupos más vulnerables, para conocer causas de la pobreza y vulnerabilidades específicas. Es un instrumento, bueno, que hemos usado en este país en los últimos 30 años. Es un instrumento sistemático de medición. Lamentamos que no se haya podido hacer el año pasado a razón del estallido social. Se hace cada 2 años. Sí, Eduardo, perdón, lo interrumpo ahí. Me quiero quedar con ese punto. Se tuvo que, había tenido un lapso ahí, se prorrogó, se postergó producto de los efectos del estallido social, no de la pandemia. Y ahí quiero ir a mi pregunta. ¿Tiene algún impacto en los resultados, en la visión de pobreza, ya sea por ingreso multidimensional, el haber tenido que postergarla? Es decir, ese espacio que quedó sin el sondeo de la CACEN, ¿puede tener también un impacto? Algunas veces se hizo cada 3 años en la historia de la CACEN. Lo importante es que se haga en el mismo periodo de tiempo, se hace en el último trimestre de cada año. Ahora usualmente ocupamos enero del año siguiente, pero en general se hace hacia el final del año para aislar efectos estacionales. Eso es lo importante, mantener el cuestionario, mantener las preguntas, siempre el núcleo de CACEN es el mismo, mantener el momento, los meses del año en que se hace y mantener las características básicas de la muestra. Si usted tiene eso, tiene una encuesta básicamente comparable. Esta vez estamos modificando la metodología. En vez de hacerla cara a cara, la hacemos por teléfono. Pero es posible que esa diferencia no sea significativa a la hora de comparar resultados. Entonces, sí, bueno, vamos a tener... Y sobre los resultados, usted dice, se mantienen las preguntas, pero va a ser en la etapa telefónica, va a ser un cuestionario más abreviado, más corto. ¿Se mantienen las preguntas? ¿No hay una diferencia con respecto a anteriores CACEN y estas cuando hay una menor recolección de datos, entre comillas, podríamos decir? La encuesta se abrevia, porque las encuestas telefónicas suelen ser más breves que las presenciales. Sí. La atención de las personas es diferente cuando contesta algo por teléfono y cuando lo hace presencialmente, pero las preguntas se mantienen. Nosotros pensamos que podemos telefónicamente incluir más o menos la mitad de las preguntas CACEN de una encuesta convencional. Entonces tampoco es que reduzcamos mucho,
sino que aproximadamente la mitad, 30 minutos. Una encuesta presencial duraba 60, esta va a durar 30 minutos, y en 30 minutos uno puede preguntar lo que nosotros llamamos el núcleo de la encuesta, las preguntas nucleares de la encuesta, que son básicamente las preguntas de ingreso. Eduardo Valenzuela, decano de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Católica, gracias por acompañarnos aquí en la mañana informativa. Que esté muy bien, buen día. Muchas gracias a usted.